El sentido de la vida. Por muchos años el hombre se ha preguntado cuál es el sentido de la vida, universal y propio, pues ya que podrían ser direcciones bastante diferentes entre sí. En términos generales, como si el camino de toda la humanidad tuviera un fin concreto y común, como si fuera adquirido por el simple hecho de ser un individuo más. Muy independientemente de la diferencia real de persona a persona que hay, el acto de que algunas piensen que existe cierta clase de fin común se debe a que, hasta ahora, se sigue tratando de esclarecer cuál es el sentido de la vida, la existencia, el origen y finalidad del ser. Esas dudas paulatinamente serán descifradas gracias a la ciencia, pero hasta nuestros días son preguntas de gran influencia para que la gente crea en ideas magníficas e idealizadas para explicarlas. No todos tienen este pensamiento, pero sí un gran número, ya que, de sujeto a sujeto, las ideas son diferentes, aunque estén basadas en una misma filosofía. Igual pueden ser desarrolladas de diversas formas siendo la raíz la misma. Cabe destacar que hay personajes con intereses propios de divulgar y hacer crecer diversas doctrinas de la creación, algunas con fundamentos, la mayoría no, pero este tema lo vamos a retomar más adelante. El punto aquí es aclarar que algunos tienen el concepto de que hay un fin común como especie. Empecé por puntualizar que existe la duda si hay una finalidad como conjunto, si es que tuviésemos una por igual porque, inevitablemente, cada quien tiene una forma única de entender la vida, la creación y su fin. Pero no todos creen tener un destino propio a pesar de que puedan ejercer algún empleo, desempeñan alguna actividad determinada para subsistir o a pesar de que sepan bien claro lo que quieren hacer en vida, incluso si lo están haciendo o si están logrando sus objetivos privados. Esto no quiere decir que sea real o no la posibilidad de que la humanidad tenga un objetivo designado. Todos vivimos de maneras determinadas con base a nuestras necesidades, sociedad, oportunidades, cultura, sueños, posibilidades y virtudes. Muy pocos logran realizarse con éxito en el ámbito ideal. Todas estas características juegan un papel importante en el desarrollo de lo que queremos hacer de nuestras vidas. Y decir que queremos hacer ya es mucho, porque también hay personas que les va y les viene hasta la vida misma como para determinar un propósito deseado específico. Muchas veces nuestro designio o en lo que empleamos nuestro tiempo no es característico de lo que quisiéramos. La mayoría nos la pasamos realizando labores distintas de las que realmente nos gusta gozar. Tener un poco de tiempo o de dinero para poder dedicarnos a nuestras metas y proyectos ya es un deleite, porque todo es muy difícil de conseguir para la mayoría. Otros no tienen las facilidades de siquiera determinar opciones. El tener un fin propio no puede ser conceptualizado. En este mundo donde millones se van y llegan cada época, hay de todo. Muchos basan su propósito en los conceptos arraigados que les fueron transmitidos, enseñados o que adquirieron de forma particular. Cuando los conceptos son heredados, caen en la particularidad de que pueden ser erróneos o equivocados, y los ejemplos pueden ser diversos, incluso pueden ser ideas ignorantes instruidas, malas enseñanzas, creencias desafortunadas, aprovechamiento de otros, lavado de cerebro o idiotez pura. Ojalá y todo el mundo se cuestionara su propia filosofía de vida, ojalá todos tuvieran una, pero mayormente, ojalá todos se interrogaran las ideas programadas en sus cabezas, porque muchas de ellas pueden ser desatinadas, incluso pueden ser incorrectas sin buscar el mal deliberadamente. Diciendo esto, aprovecho para recomendar mi libro Teoría del origen de la existencia, y viene al caso, sobre todo para esas personas que como yo no les complacieron los fundamentos impuestos hasta mi época, año 2021, de lo que hasta ahora se dice en sus diferentes versiones de lo que podría ser el origen del todo. En esta doy una versión de la concepción de la existencia nueva y bastante fresca hasta esta época. No quiero indagar más en este tema, pero sí lo dejo como un punto de análisis para los que gusten, busquen respuestas o quizás solo quieran conocer una nueva alternativa con bases razonables. Entra dentro de todas las especulaciones y filosofías sabidas hasta ahora de cómo es que pudiera ser la derivación de la existencia del todo. Y sí, es autopublicidad, y si usted también es mexicano, creo que entenderá por qué lo hago, debido a la falta de medios y oportunidades para lograr sacar adelante diversos proyectos.
El tema y el objetivo de este libro es hacerle ver una introspección, darle un nuevo punto de vista del funcionamiento global del mundo, de la economía y el capitalismo, y la forma en que todo esto está tan conectado y lo envuelve a usted y a todos los que conoce. Tan difícil de ver para muchos porque es difícil conectar todos los hilos para llegar a entenderlo. Volviendo al tema, yo pienso que el fin real de cada persona es el que uno puede llegar a asumir dentro de su vida. Me explico. Se crece bajo ciertas circunstancias, las mismas nos han construido como individuos, esto debido a la propia experiencia y enseñanzas adquiridas. Hemos formado un criterio y un modo de ser, mismos que podemos cambiar en diferentes momentos y las veces que sea. Incluso, algunas de nuestras decisiones determinantes pueden ser tomadas por situaciones que se derivan en segundos, tal cual pudiera ser el caso. Y volviendo al punto desde mi personal perspectiva, entendimiento y aprendizaje, yo le recomiendo, si es que cabe dentro de sus posibilidades, construya el fin y propósito que desee porque ideas de época impuestas por controles de masas, familiares o de sociedad siempre habrá, pero inevitablemente nadie va a estar más entrañado a su propia vida que usted mismo. Diciendo esto, destaco que, al menos para mí, este criterio está en función de no hacer daño a terceros y con bases cívicas para la vida digna en sociedad porque definitivamente nos desarrollamos en colectividad. Esto como consejo. Tome lo mejor de este libro y lléveselo consigo. Si algo no le sirve, deséchelo. Si es que hubiera un fin o un sentido de la vida comunal como especie para los humanos, pienso que este sería salvaguardar nuestra hábitat, que es el mundo. Piénselo. Cada quien puede creer lo que quiera, pero si nuestro ecosistema se devasta, no habría lugar para un desarrollo siquiera. Y este es nuestro fin común como humanidad porque el daño que nosotros le hemos hecho al planeta, todos esos animales que extinguimos, esas áreas verdes con las que hemos acabado, eso era parte del equilibrio de nuestro mundo que estamos alterando. Nosotros contaminando el medio ambiente, bien podemos acabar con más especies y hasta con nosotros mismos. La Tierra va a seguir ahí, solo que le caiga un meteorito, sea consumida por el sol o algo la destruya, pero, mientras, nosotros sí podríamos dejar de existir para siempre, y todo porque no nos interesa defender nuestra naturaleza. Independientemente de cómo seas, lo que te guste o no, todos estamos en este mismo astro, y si existiera un real compromiso mundial de proteger nuestro cuerpo celeste, pues no estaríamos como estamos. Capítulo 2. La necesidad. En este libro usted podrá ver cómo todo está conectado de una manera sin igual. La primera barrera que hay que superar para subsistir es la nutrición. Cubrir la necesidad más básica para cualquier individuo es alimentarse y beber agua. Son los motores de nuestra propia vida. Nuestra anatomía está hecha de manera determinada para tener que luchar, defenderse y alcanzar los sustentos más esenciales que nos permitirán prosperar. Y esto se logra mediante el progreso del organismo mismo, porque un bebé no podría defenderse de manera propia de los acechos más básicos del entorno. Cabe mencionar que no todos tienen la ventaja de poseer todas las herramientas habituales de nuestro cuerpo, algunos por nacimiento, otros por un mal desarrollo o por algún suceso que delimitó sus funcionalidades, pero gozar de estas generalidades también es un menester para el desenvolvimiento de cualquier sujeto. Estas características inherentes del hombre le permitirán medrar. No dejemos de lado uno de los instrumentos más poderosos que la naturaleza nos proporcionó en diferente condición de humano a humano, al igual que son las diferentes cualidades entre las personas, que es igual de vital que la mayoría de los órganos que comprendemos para nuestra propia supervivencia, el cerebro, el órgano que nos da entendimiento, aprendizaje, razón y conciencia para descifrar lo que pasa a nuestro alrededor. Este mismo nos permite tomar decisiones, darle peso y sentido a lo que acontecemos, mismo que puede ser dañado o manipulado de diversas formas, pero de nuevo, vamos paso a paso. La siguiente ocupación que se debe sustentar para perseverar es la de la temperatura. Dependiendo del clima donde uno se sitúe, se requerirá tener un cobijo mínimo para soportar los cambios del ambiente, sobre todo cuando los tiempos son muy fríos. Se deberá obtener una sombra cuando el calor sea bastante. Es donde se buscará un techo para la protección del viento, la lluvia y el sol. El siguiente quehacer primordial por cubrir es la salud. Si se tiene una mala higiene, se puede obtener o crearse alguna enfermedad. El bienestar es básico para seguir con vida.
Del cuidado del cuerpo derivan la creación de medicamentos y remedios para detener ciertos males, mismos que han cambiado y evolucionado con el tiempo. De estas necesidades básicas, sumando a las posibilidades regionales, de sociedad, culturales, de desarrollo, entendimiento, inteligencia y hasta las supersticiones del individuo, son las mismas que nos forjan en las necesidades secundarias, mismas con las que formamos nuestro razonamiento y comprensión. Capítulo 3. La creencia. Desde el momento en el que nacemos empezamos a desenvolvernos en el ambiente que nos haya tocado crecer. La gente que nos pueda criar, dependeremos de estas personas para poder desarrollarnos fisiológicamente y progresivamente socialmente. Estos progenitores tienen ya una concepción de la realidad cuando estamos bajo su tutela. Este entendimiento que ellos poseen es propio a partir de cierto punto. La mayor parte de su juicio habrá sido inculcado, aprendido o instruido a lo largo de sus vidas. Todo es un conjunto característico del medio en el cual proliferaron, su conocimiento y de las oportunidades a las que tuvieron alcance. Con esas ideologías empezarán a construir a este recién nacido. Más adelante y solo quizás, pero como ventaja, este nuevo individuo tendrá la capacidad de poder crear su propia filosofía, dudas y razonamiento de lo que sucede durante su desenvolvimiento. Hoy en día hay muchas preguntas de varias índoles que aún no hemos podido contestar, que son tan básicas que todos deberíamos saber cuáles son esas respuestas. Pero la realidad es que esas certezas aún no han sido halladas, y digo que son tan básicas porque, por no tener esos fundamentos aún en este tiempo, es por eso mismo que la vida no tiene sentido para algunos. Muchas cosas se siguen esclareciendo. Dentro de esas posibilidades, incluso en algún momento donde ya podamos entender esas conceptualizaciones, puede ser que sea verdad que no figure un sentido tal cual. Algunos de los temas esenciales que el ser humano debería saber para poder entender mejor su propósito en este plano, entre otras cuestiones están: ¿cómo existimos? ¿Por qué existimos? ¿Tenemos finalidad como especie? ¿Tenemos una finalidad propia? ¿Qué es la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo se creó la vida? ¿Cómo se creó el universo? No sabemos estos veredictos entre otros más. Muchas de estas preguntas sin respuesta hasta ahora hacen que sea más agobiante el estar aquí sin entender en realidad qué es lo que pasa, empezando porque no conocemos aún bien cómo funciona al 100% nuestra anatomía, el mundo ni la naturaleza entera. No todos se cuestionan estos temas, pero para los que nos hemos interrogado estas u otras dudas que nos permitirán entender a un nivel más profundo el mérito de todo lo que conlleva el vivir, pues es importante descubrirlo. No todos tienen la necesidad de querer saber o buscar entenderlo. Dicho esto, es de ahí que, de estos acertijos, el mismo ser humano en un afán de querer contestar estas u otras incertidumbres, al no tener de lleno los conocimientos o la tecnología para entender la suscitación de muchos hechos que son cotidianos a nuestros días, ya ni siquiera hablar de cuestiones profundas, realiza creencias para explicar y entender lo desconocido. Creer es malo, bastante malo. Debemos de detenernos en seguir difundiendo estas creencias que solo nos llevan al lado contrario de comprender cuál es la autenticidad de cualquier causa. Incluso nos afecta en todos los ámbitos, también en los sociales y derivados. Las creencias son malas porque no están fundamentadas bajo sustentos comprobados. Un ejemplo claro de esto es el ciclo del agua. Ahora sabemos que existe tal ciclo. Antes de saberlo, el humano se inventó dogmas para explicar la lluvia. Lo malo de esto es que estos engaños nos alejan de la realidad y hacen que seamos más ignorantes de lo que ya somos porque damos por hecho como verdad situaciones que ni siquiera comprendemos y las transmitimos como enseñanzas a los que vienen, fomentando conocimientos irreales que hacen que se replique la confusión e ignorancia repetitivamente. Ahora, existen las creencias que, deliberadamente, son impuestas para un beneficio particular. Es la manipulación de los pensamientos. Mientras haya una preeminencia que se pueda obtener de otros, ya sea monetaria, sentimental o de cualquier tipo que alguien pueda ganar de otra persona, siempre se empleará la manipulación. Desde los timadores, estafadores que puedan engañar para robar dinero, quienes mienten con tal de adquirir un empleo, un perdón, una oportunidad, una pareja, etc. Aquellos que quieren salirse con la suya cuando han cometido un error, los que se victimizan buscando lograr oportunidad o piedad,
o aquellos peores que, mediante mercadotecnia, matanzas o desapariciones hacen de su religión, partido político, gobierno, medio de comunicación o cualquier tipo de asociación toda una estrategia para sacar adelante sus objetivos. Y esto no es nada ajeno de nuestra realidad, esto está en todos lados y se vive día a día. Incluso sabemos, gracias a la historia, de un sinfín de asociaciones que, con tal de conseguir su retribución, fueron y siguen siendo capaces de eliminar a personas para su propio beneficio. Es por estas mismas razones que es importante saber y no creer, y para todo eso que no tenemos noción, que seguimos ignorando su porqué o función, sobre todo con nuestros descendientes, es mejor decirles, lo desconocemos aún, a inculcarles falsedades. Parecerá que unas cuantas y pequeñas mentiras no hacen daño, pero la verdad es que la suma de todos esos pequeños engaños a lo largo de la vida pueden hacer que la existencia sea una completa y absurda situación de la cual disfrutar. Capítulo 4. La sociedad. Así es como se construyen las sociedades, bajo condiciones arraigadas a una concepción. En primera instancia, podrá ser la cuestión geográfica. De ahí viene la historia, el idioma y las ideologías predominantes. Hoy en día, en algunos países donde el autoritarismo no es tan fuerte y subnormal, puedes tener relación, entrar o crear comunidades a través de los medios electrónicos y el Internet. Ya no es necesario vivir o estar en determinado punto para poder hablar, ver o escuchar a individuos que piensan como tú. Las congregaciones se forman, unas porque nos tocó estar donde estamos y otras son las que elegimos emprender o unirnos a. Debido a la derivada y excesiva cantidad de conceptualizaciones a la que estamos expuestos, es por eso mismo que buscamos encajar en agrupaciones afines a lo que a nosotros nos parece o atrae. Ahora, además de tus familiares y amistades, puedes conocer personas de otros lugares del mundo, puedes ver lo que ellos hacen y en qué basan su intelecto. Muchos de ellos también te pueden influir, puede ser en un sentido de manipulación o no, ya que todos estos aparatos de control están en todo el mundo, país por país, marca por marca, religión por religión, sociedad por sociedad, industria por industria, tabú por tabú, etc. Hoy en día ni siquiera basta cuestionarlos. Hay gente que, con tal de sentirse aceptada, forma parte de cualquier colectivo, aunque esté incorrecto lo que se esté haciendo. Puede ser por una necesidad social, económica, ideológica, depresiva, personal o porque no se razona. En sí eso es lo malo, no razonar y no interrogar a estas asociaciones de las cuales creemos o ya somos parte. Algunas no tienen dichos extremos, no tendrán tanto peso. Por ejemplo, escoger un equipo de fútbol, sumarse a un grupo por el gusto de cierto tipo de música, pertenecer a un foro de discusión de algún videojuego, eso por citar algunos. Pero, ¿qué pasa cuando estas entidades son enormes y buscan manipular a las masas? ¿Qué pasa cuando un gobierno quiere invadir a otro país? ¿Qué pasa cuando matan a periodistas que quieren divulgar la verdad de figuras en potestad? ¿Qué pasa cuando solo por obtener dinero y poder se asesinan a comunidades enteras, a civiles que no tenían entendimiento en el conflicto? ¿Qué pasa cuando se odia por color, procedencia, situación económica o ideológica? ¿Qué pasa cuando se contamina el ambiente solo para beneficio de algunos? ¿Qué pasa cuando la humanidad está tan manipulada que no puede reconocer diferentes posibilidades? ¿O qué pasa cuando los males son extremos? Capítulo 5. La pertenencia. Según el criterio de cada quien, y eso sabiendo que el punto de vista de millones de personas ya fue formado y adoctrinado por individuos que quizás no tuvieron la mínima idea de su realidad, sino que la adoptaron tal cual, tal vez por conveniencia, porque nunca tuvieron la necesidad de cuestionarla o porque fueron sometidos hasta el grado de la aceptación absoluta. Claro que no todos los casos son de este modo. ¿Qué pasa y está pasando cuando se repite la historia una y otra vez acerca de reproducir gente no pensante? Muchos se dan cuenta en determinado momento de sus vidas que las cosas como las pensaban o como les dijeron que eran para todos no era una media normal. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que te han engañado y manipulado? ¿O cuando te das cuenta que tienes que aparentar que piensas o que eres de determinada forma solo porque en el lugar donde te desenvuelves quieren que seas de ese modo? Así como hay sociedades malvadas y equívocas, hay otras que son benéficas, pero estas generalmente no buscan manipular, sino hacer conciencia entre la gente. La cosa se pone peor al saber deliberadamente que
la manipulación de masas pasa de forma tan descarada y cínica que solo algunos pocos lo podemos ver. Muchas de estas instituciones atentan contra el planeta y la humanidad para llevar a su finalidad a cabo, desde una extorsión hasta la matanza de pueblos enteros, y así ha sido a lo largo de la historia. Pienso que, antes de volverse partícipe de alguna cooperativa, hay que saber bien cuáles son los afines de la misma, y si es que son sinceros con los simpatizantes. Estoy hablando desde una perspectiva en la cual uno quisiera que las situaciones de la vida para todos mejorasen. Y lo digo porque he estudiado la historia, cambian los nombres de los regímenes, pero son las mismas afecciones. Para los que lo podemos ver, parece que no tiene fin, y más allá de un sentido supremo por entender el origen y finalidad del ser, me parece terrible poder ver todas estas implicaciones que se han repetido y se seguirán llevando a cabo hasta que sea una mayoría la predominante la que logre hacer un cambio. Al ver cómo todos estos organismos nos tienen controlados a niveles incomprensibles para la mayoría, es perder la esperanza total, porque contemplamos que no tiene caso traer más siervos para estas instituciones que ya tienen un poder mayoritario para la dirección de aquellos seres que todavía ni nacen. Capítulo 6. La nacionalidad. Estaba hablando de aquellas asociaciones que, por gusto propio, nosotros mismos buscamos ser parte para pertenecer, pero existen otras que, ya con el simple hecho de haber llegado al mundo, ya eres parte de estas mismas. En primera instancia, y hasta diciendo lo que fue con un poco de suerte, el primer grupo al que pertenecerás será tu familia. Inmediatamente, la segunda sociedad que te acogerá de toda la vida será la nacionalidad. Instantáneamente, donde haya sido el lugar de nacimiento que hayas tenido, será tu tierra y tu patria. Parecerá algo poco importante, pero la realidad es que dependerá de dónde suceda este milagro de la naturaleza, las consecuencias políticas a las que estará sometido, así como el sistema gubernamental, de salubridad, ideológico predominante, religioso y cultural serán determinados por este hecho, a menos de que te vayas de ese sitio o tengas la posibilidad de cambiarlo de forma personal. Capítulo 7. La clasificación de las sociedades. Todo esto te afecta a ti y a tu población, la plusvalía de donde vivas, el valor de la moneda de tu patria, la terminación con la que se hagan las cosas, incluso tiene que ver la época. Puede que, debido a las leyes de tu tiempo y lugar, exista la posibilidad de que crezcas como esclavo o bajo cualquier otro tipo de imposición deshumanizado. Todo tiene que ver, y lo peor de todo es que este sentimiento de nacionalismo, de orgullo por la bandera y de los héroes que fomentaron las bases para una prosperidad mejor en dicho territorio, son puros fundamentos que te harán ser partícipe de un ritual antiguo y aún vigente del poder. Parte de la identidad nacional, sobre todo en el pasado, era crear una unidad, ya sea por creencias religiosas, de territorio, políticas, ideológicas, culturales, de color o raza. En el pasado la gente se toleraba menos, y eso sigue, pero esas bases de unión entre las personas al crear comunidades dieron lugar a fundamentos como la xenofobia y el racismo. Ideologías que siguen en nuestros días a pesar de que ya no tienen cabida en el mundo actual. Pero ese es otro tema. Es importante mencionar que todas estas características pueden y han dado identidad a pueblos, a naciones, a diversos segmentos de la población. Hoy en día con la tecnología, no importando el lugar en donde estés, puedes unirte a diversas comunidades de cualquier tipo. Esto demuestra que existen elementos que pueden determinar sociedades más allá del nacionalismo, pero el énfasis es acerca de quienes promueven agrupaciones bajo ideario, ya que para ellos sí representa conseguir un fin monetario, de superioridad o de potestad. Para algunos solo es el placer ideológico dentro de sus cabezas, pero existen quienes sí lucran con estos credos. Entre la ignorancia, la desigualdad y la manipulación, es posible que se sumen individuos a estos movimientos, y no solo tiene que ser de esta forma. La esclavitud es algo que se sigue llevando a cabo en nuestros días, así es el mundo. Ya ni siquiera hablar de las nuevas formas de esclavitud de nuestros tiempos. Un ejemplo que sigue en función es el sistema de castas de la India. Sigue suscitándose en nuestros días porque sigue habiendo retribución para algunos del mismo. La identidad nacional más allá de la gastronomía, de las fechas especiales, de las costumbres y de todo aquello precioso que nos da pertenencia, más allá de eso está toda la cuestión ideológica, de idiosincrasia y de decreto. Hablando en el caso de México, porque es de aquí de donde soy,
Desde que eres registrado con tu acta de nacimiento, a partir de ese momento ya estás incluido dentro del sistema nacional y hay un documento que avala que llegó una nueva vida. En el pasado, para proteger los intereses entre los diversos territorios, se delimitaron los países, y con el paso del tiempo estas segmentaciones han cambiado y lo seguirán haciendo. Cabe destacar que todos estos actos autoritarios conllevan mucha muerte, dolor, sufrimiento y sangre, y no de los mandatarios, sino de los soldados y de los pueblos donde se llevan a cabo estas guerras. Y no solo es por tierra, es por dominio y dinero también. Por eso es que existen las derivadas ambiciones de algunos países sobre otros, todo por la avaricia de unos pocos. Bueno, y por la necesidad o falta de pensamiento crítico y de raciocinio de muchos. México se ha caracterizado por no haber sido partícipe de muchas guerras internacionales, pero, entonces, ¿por qué es malo el nacionalismo? Bueno, el Estado, al saber de tu pronta llegada, hace gestionar los papeles correspondientes que también te permitirán poder ir a la escuela, votar, obtener un empleo, seguro, pasaporte, préstamos o apoyo para adquirir vivienda. Esto solo por citar algunos entre otros trámites burocráticos y de servicio. Pero, sobre todo les permitirá al gobierno tener el control de la recaudación de impuestos, tanto de empresas como de personas comunes. Es por eso que les importa al Estado que existan estos diversos documentos que avalen tu vida terrenal y tus movimientos, mismos que te hacen acreedor a tener que seguir el régimen del mismo, sobre todo con el pago tributario, que, con la corrupción que se vive, es obvio que nos están exprimiendo desde siempre. Te venden héroes, el nacionalismo, la comunión, la pertenencia, la cultura y las raíces, y todo esto, ¿a costo de qué? De servirle al poder, un sistema entrañado por políticos y ricos predominantes, a quienes no les interesa si emprenden guerras, crean conflictos en otros lugares, castigan países, hacen contratos poco favorables para otros, venden porquerías, pagan poco a trabajadores, realizan explotación, contaminan el medio ambiente entre miles de males más. Y quienes no tienen la capacidad de hacérselo a otras naciones, se lo hacen a su misma gente. Cada gobernante quiere sacar provecho propio valiéndose de todos los pertenecientes a su territorio. Un gran ejemplo es el caso de Venezuela, que, ya hundido en la miseria, sus regentes no se rinden en seguir en el poder y obtener de la mucha desdicha ya vivida lo que se le pueda explotar. Nos sembraron la idea que los gobiernos son necesarios para la sustentación de todo y que nos representen en todas las cuestiones de nuestra vida, pero no debe de ser forzosamente de este modo. Ellos se alimentan de todo lo que nos quitan sin trabajar por ello. La mayoría hacen creer que existe una democracia donde no la hay, como es México. Se hace un supuesto ejercicio que no evidencie la real dictadura que es, la supuesta votación de cada 6 años. ¿Y qué ha pasado? Todos hemos notado ya que no hay ningún candidato o partido que realmente valga la pena por el cual ir. A esos políticos solo les interesa sacar a sus rivales para obtener y robar de la misma forma. La izquierda y la derecha son el mismo pesar, solo se hacen llamar la alternativa del mal del otro, siendo la misma escoria. Esa misma gente se cambia de partido político, ya que no les interesa el progreso ni el bienestar social, sino el propio a costa de todos. Incluso han cambiado las leyes y las normas para hacerlo cada vez más y darnos menos. Es cuando te das cuenta que es un estado fallido. En un principio, con tal de sumar a la mayoría esta causa, se hicieron planes para crear una retroalimentación común para toda la gente del país. Había ciertas prestaciones a las que se llegó el acuerdo para que ellos pudieran recabar contribuciones. Ahora eso ya quedó atrás, ya es puro cuento. El Estado ha adquirido suficiente facultad para no darnos lo que se justificó en cambio. La gente está tan cegada dando por hecho que así es la cuestión y así siempre será, que siempre existirá un gabinete y obvio ellos van a defenderse de ser derrocados. Incluso si se tiene que matar a civiles, lo harán. Ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Ellos viven de nuestros impuestos. Un punto importante sería empezar a no sumarnos a la causa. Anular el voto iniciaría un paso firme para demostrar nuestro descontento. Esto solo funcionaría si la mayoría de la gente lo hiciera, que se note la insatisfacción de que no hay nadie quien realmente valga la pena apoyar. Este ejemplo puede llevarse a cabo en cualquier país, hacer ver que el disgusto llegó a su límite, que ya no somos engañados.
He discutido el tema con algunas personas y ni siquiera lo pueden entender porque viven cegados creyendo que estas instituciones estarán de por vida al mando. Lamentaría mucho que estos sistemas se vuelvan milenarios porque cada vez dejan menos a la gente. Ellos se sirven de la ignorancia de las personas. No quieren que sepas que no son imprescindibles. Hablando más allá, nuestro gobierno sirve a otros regentes como el de Estados Unidos. Estos a su vez sirven a figuras poderosas, quienes realmente son los que mueven los hilos a nivel global. Ellos tienen el poder, el dinero y las armas para desestabilizar cualquier parte del planeta. Y de este tipo de personajes hay en varias naciones. Son los que determinan muchas posturas a nivel mundial. Para mí sería horrible que la situación global no cambie en el transcurso de la existencia humana. Querrá decir que siempre hubo sistemas de poder que potenciaron sus propios propósitos, dejando de lado el crecimiento personal. Mucho de esto es culpa propia, y empieza por no cuestionarnos lo que hacemos y obedecemos. Todo lo damos por hecho. Nos sumamos a la sociedad, a esa imposición de reglas solo tratando de encontrar el mejor lugar dentro de la misma. En parte no teníamos la noción de que pudiera ser de otro modo, ni siquiera lo imaginábamos. Es por eso que nos sumamos. Incluso yo me debo de sumar porque lo han logrado tan bien y si se pudiera iniciar un proceso para terminar con ellos, realmente sería largo y destructivo. No nos hemos dado cuenta de que el sistema debía funcionar para nosotros, no nosotros para él. Era al revés. Ahora nosotros debemos acoplarnos a esta doctrina estatal. Nadie se preocupa realmente por lo que nos acontece. A veces ni siquiera nosotros. Solo seguimos cegados haciendo hasta donde podemos, repitiendo generación tras generación el proceso. Debemos cambiar este conformismo. Empecemos a interesarnos y darle peso a lo que nos imponen. La realidad es que ya estamos condenados. A estas alturas que yo escribo estas palabras no se podría alcanzar un proceso para terminar con este sistema. Tendría que pasar algo bastante desmesurado para lograrlo, para que la sociedad tuviera una mínima oportunidad de revertir la vida bajo la imposición de estos regímenes nacionales. Esto en función de que prácticamente no se pudiera tener una fuerza de control para reprimir a los individuos de dicho presente, y si eso pasara, pienso que habría quien desearía buscar la manera de avasallar a la gente siempre. Otra forma sería no reproducir el ciclo. Si nosotros ya estamos en esta esfera de vivir el sometimiento bajo mando, tenemos la capacidad de decidir no repetir que otros vengan al mundo para vivir lo mismo, sumado a que cada vez las cosas tienen precios más altos por impuestos inventados para que ellos se sigan nutriendo de nuestro dinero. Las empresas también se ven subordinadas para poder vender sus productos y hacen que uno sea quien cargue con los costos, pero para las empresas grandes o transnacionales, como venden en masa no les afecta tanto. No ven que, si esas personas de poder, quienes son partes de las cabezas del país, no permitieran este timo, podrían beneficiarse más al tener precios más competitivos dentro del mercado, o a veces ya están acordados y pueden crear preceptos para defenderse, como el dictamen de normas para establecerse como monopolios. Y es tan así que, por eso las compañías medianas y pequeñas sufren más estas consecuencias para crecer y sustentarse. Sería genial que en los productos se marcara cuánto del precio al mercado es tributo. La gente se sorprendería de que todo tiene aranceles y que son bastante elevados en cada cosa. Esa sería una forma de hacerle ver y entender a la población cuánto está pagando de más para mantener una administración cínica y corrupta. El gobierno es un extorsionador que nos vende toda la cara distinta de lo que realmente es. Creo que todos estamos cansados de esta situación, pero no sabemos cómo terminar con ellos. Estas son solo unas posibles soluciones para empezar a lograrlo. El primer paso es darse cuenta que ellos no son necesarios para nosotros, sino al revés. Otro sería dejar de apoyar a los patrocinadores que tienen, aquellas empresas o medios de comunicación que amparan sus candidaturas, esos que sirven de apoyo a políticos para que se les permita funcionar de distintas formas en diversos sectores. Cuando digo que debemos de dejar de apoyar a esos patrocinadores, me refiero a dejar de consumirlos. De esta manera no estarían obteniendo una ganancia proveniente de la gente, del pueblo. Capítulo 8. El bien común. Siempre hay una estira y afloja. Es por eso que se determinaron leyes que dicen que nos protegen. Pero todo está dictaminado a la conveniencia. En México sabemos y es bien reconocida la alta corrupción que se maneja a todos los niveles de nuestra sociedad. Las leyes no son garantía de que las cosas se hagan del modo correcto.
Estas las han modificado cientos de veces para beneficio de quienes las dictaminan. La esclavitud y racismo hace unos años fue algo normal de ver. ¿Y era algo bueno? Pues no. Esto ejemplifica perfectamente que, no por ser legal es correcto. El gobierno según ve por el bien común. Esto como estrategia y propósito supuesto del por qué recauda impuestos. Pues, ¿por qué alguien le regalaría su dinero a otros? Esta batalla se está perdiendo. Por citar algunos ejemplos, ya la gente ya no se podrá jubilar, los hospitales públicos son una burla, hay baches por todos lados y un largo etcétera. La avaricia en el poder solo hace que nos sumerjamos en la pobreza. El gobierno es el primero que nos hace ver que el nacionalismo es mero pretexto para que sigamos creyendo en ellos. Parece que no hay otras opciones, como si siempre tuviéramos que depender de un Estado, pero no debe de ser así. Pensamos que no hay más alternativas porque ni siquiera vislumbramos otras posibilidades, y viendo que este sistema está replicado por todo el planeta, pues con más razón. Lo malo aquí es que no todos los gobiernos son iguales. Pasa mucho que algunos son buenos, pero la minoría. Hay algo que no se da cuenta la humanidad. Hay países que han atacado a otros para generar estatus, plusvalía y poder, invadiendo a terceros. En el caso de Latinoamérica, acá los gobernantes no someten a otras patrias, sino a su pueblo, imponiendo altos impuestos, robando lo obtenido y aprovechándose de esa recaudación para sus propios objetivos. Ojalá lo malo solo fuera que son corruptos, pero, además de ladrones, son inútiles. Ellos mismos están destruyendo a la gente que se esfuerza para salir adelante, misma la que nos despoja nuestras ganancias con el pago tributario. ¿Vale la pena pertenecer a una nación? Lo malo es que esta réplica es tan efectiva que está en todo el mundo. ¿Existe la posibilidad de que podamos ser libres? Ojalá que sí, que lo sea en algún momento. Bastaría que un país lo realizase para que otros vieran que la posibilidad y el logro son latentes. Parte de que, en los distintos puestos del gabinete haya gente poco competente, que sean familiares o conocidos estratégicos en las posiciones que están, con su uno interés de hacer las cosas bien a excepción de robar, esto convierte a nuestras instituciones en un juego del cual se sirven y las dejan sin un real funcionamiento como el que deberían de ejercer. Cuando hay problemas no saben atender las emergencias, no hay planes y no hay recursos. Todo es hurtado y es con estas cuestiones que nos damos cuenta que fue de este modo. Nunca hay castigados, siempre se salvan y no son encarcelados. Muchos se sirven de saberse cosas entre ellos. No pueden caer porque hablarían de otros. Hay matanzas y asesinatos dentro de estos círculos. Cuando ya llegan al punto de la muerte para hacer regir su poder, ya es una dictadura. Es por eso que los organismos federales adquieren armas para blindarse de los posibles ataques de la población y sus enemigos. En nombre de la soberanía nacional existen los ejércitos militares, para proteger los fines de la nación, que más bien son los afines de los gobernadores en curso. Con el control y el dinero pueden hacer lo que quieran. En el caso de México, con aliados estratégicos, empresarios y medios de comunicación, por años han engañado a las masas para determinar los mensajes y falsas verdades que quieren que se oigan de ellos. Incluso a prensa internacional se le ha pagado para hacer creer en otros lados del mundo lo bueno de sus gestiones, pero son los números los que hablan. El valor de la moneda, la calidad de la vida del lugar, la educación proporcional de todo el país, entre otras cosas, es lo que delata lo contrario. Realmente es verdad que a los gobiernos les conviene tener gente ignorante, personas que estén tan ocupadas de resolver sus propias vidas para que no tengan tiempo de salir en armas a defenderse de todo lo que se nos somete. Las manifestaciones ya son un ejercicio y un circo mediático. Cada año hay cientos de protestas que no logran su objetivo. Les dan permiso de plantarse, colgar pancartas y carteles que demandan ciertas justicias. Algunas de esas marchas ya son anuales y solo es un pretexto para desechar la rabia de la impotencia. No se generan cambios o leyes que den una real solución a las demandas de quienes las hacen, siendo que la mayoría de sus peticiones son bastante razonables. El gobierno está muy bien organizado. Lo malo es el cinismo al que han llegado. De ser posible sería una dictadura abierta. La avaricia es increíble y en eso está encaminándose. Bueno, porque al dictador y al personal del gabinete les vale si mueres de hambre, si estás sin empleo o si te quedas sin nada de valor. Ellos no van a permitirse perder la autoridad generada. Es horrible. En otro ejemplo, las guerrillas en África.
Ni siquiera hablamos de que asesinen por obtener una potestad digna. Cualquier cosa es suficiente para hacerse del mandato, de la cabeza del lugar y de la población. Esta réplica se ve en todo, en los empleos y en las familias. Es un sistema que está en todas partes. Cualquier cosa que dé un poco de superioridad, la gente va a hacer lo imposible por obtener estar al mando. Esto muestra que la vida es silvestre. Lo peor de todo es que, en las altas esferas, donde sí hay individuos pensantes, ellos, además de recaudar dinero interno de sus territorios, manejan hilos con aliados para devaluar a otras naciones, para que crezca la plusvalía de sus tierras o compañías, fomentando que otros países no logren avanzar, haciéndolos quedar en manos propias para la obtención de avances y adelantos tecnológicos. Bien está el ejemplo del TEMEC, que, entre varias cosas, no le permite el desarrollo ni la producción de ciertos sectores a nuestro país. Es una pena que alguien siquiera afirme algo como eso, pero en estas esferas se manejan este y otro tipo de contratos, donde se puede llegar hasta la matanza de servidores o funcionarios con tal de que ciertos involucrados logren sus fines. Y esto solo es uno entre otros cientos de ejemplos más horribles que han pasado a lo largo de la historia. Además de lo malo de la corrupción es que la gente que está en el Estado son personas que no tienen el criterio para hacer crecer a la nación, porque no tienen el conocimiento para emprender por más progreso para que, incluso de su mala gestión y desvío de recursos, pudiesen robar más generando más. Solo les basta rapiñar de lo que ya está. Es el caso de Honduras, donde la corrupción es tan excesiva y el narcoestado está tan aliado con el ministerio que el país es un estado fallido. El narcoestado en México también es tan grande que podemos ver a presidentes reuniéndose públicamente con allegados bastante cercanos de estas personas. Lo malo de que los narcos tengan más dominio que la misma federación es que ellos son los que van a dictaminar parte de la agenda gubernamental. Hay muchas personas con poder que, debido a sus intereses personales, se hacen de fuertes aliados para obtener sus beneficios propios. Es sabido que, en la mayoría de los casos dentro de la política mexicana, se comienza como subordinado, se está a la orden de quien hizo el favor de posicionar al que está entrando. Es una cadena de servicios sin cuestionar a los mandatarios, y como lo que se ganan es bastante atractivo, sobre todo siendo que la mayoría de estos servidores, quienes llegan a estas posiciones, no tienen estudios, valores ni moral, pues con tal de vivir mejor que decentemente, no queda más que aceptar la posición y servir a quien los ayudó. Muchas de estas personas son una burla a la población. Saber que están donde están, lo que piensan, dicen y hacen público es una desgracia. Ver abiertamente la forma de pensar y actuar de estos individuos da pena propia y ajena. Muchos de ellos solo son títeres de un enorme trasfondo, donde todos tenemos las de perder. Capítulo 9. La agenda del pueblo. Para detener el deterioro de la infinita corrupción se debe crear una agenda real que no esté en nombre de los gobernantes en turno. Ellos llegan con un proyecto a echar para favorecer al pueblo. Eso es lo que nos venden. Pero esos proyectos no tienen valor al darnos cuenta de todo lo que implica su permanencia en el Estado, todo lo que nos quitan y aumentan en impuestos para seguir extorsionándonos más. Ellos necesitan de los pobres, porque así tienen personas sin tiempo ni sabiduría para saberse quejar o defender. El gobierno se hace creer necesario para hacernos pensar que solo ellos podrán solucionar nuestros problemas sociales. Se hacen tan imprescindibles que existe gente sin oportunidad más la que el régimen le llega a dar para subsistir. A ellos no les importa el real desarrollo. Necesitan las credenciales de los habitantes para obtener votos y, de eso poco que dan, el motín más grande es para quien lo reparte, haciendo y modificando normas para obtener más de manera propia. No respetan a la población, las leyes, a las instituciones ni a la naturaleza. Hay personas verdaderamente preparadas en todos los ámbitos en este país y es una burla tan cruel darse cuenta de cómo estos individuos son tan miserables y cínicos para extorsionarnos. Algunos puntos que, como nación que somos, que aún existimos como patria y ya estamos superatrapados dentro del régimen mundial, al menos debería haber una agenda que de verdad entre en vigor para ir eliminando estos cacos. Podrían emplearse leyes como muerte a cualquier corrupto político. Esto en otros países se ha llevado a cabo y en muy poco tiempo se han levantado de sobremanera. Cosas tan simples como que el servidor que esté destinado a ejercer alguna determinada función administrativa realmente tenga el estudio en la categoría en la que está aplicando para su puesto,
que ninguno de los postulados tenga una mínima denuncia de acoso sexual o de delito. Y estas son peticiones sumamente básicas, pero es la misma gente que lleva años en esto la que dictamina las reglas a favor propio. Si esto no mejora, si lees esto en tu época y sigue siendo igual o peor que en el año 2021 después de Cristo, lo digo por si llega a cambiar el uso de calendario gregoriano como oficial en algún momento, esto querrá decir que la batalla sigue perdida. Capítulo 10. Religión. Empezando por el calendario gregoriano que es el que usamos mayormente en el planeta, de ese tamaño es la manipulación que esta doctrina ejerce, impuesta con sangre a través de la Inquisición por todo el mundo por la Iglesia cristiana. De este tamaño es su peso, y vivir a través de este calendario es solo un mínimo pero gran ejemplo de todo lo que pasa detrás de estas instituciones, su poder y gran artificio. Hoy en día hay alrededor de 4.200 religiones existentes. La mayoría trata de dar entendimiento de la creación, propósito y espiritualidad de quienes creen en cualquiera de estas. Algunas son milenarias en estos tiempos. Mucho de lo que dicen, de sus predicamentos y de lo que obligan a realizar ya no tiene cabida en nuestros días. Es increíble saber que, aun con eso, hay personas sumamente devotas que tienen la conciencia de llevar a cabo ciertos rituales que en ocasiones no tienen razón. Hay personas que se comprometen a estas prácticas sin cuestionarse nada acerca de las mismas. Cada quien tiene razón propia del por qué tomó dichas creencias, cuestionadas o no, pero se debe mantener en mente que muchas de estas doctrinas tienen implícita la manipulación por un fondo lucrativo, para adquirir más culto o más gente creyendo en dicha palabra. La religión implica preceptos y actos que a veces no tienen nada que ver con los dioses que glorifican. La cuestión es propia, pero esto demuestra que, por la razón tan personal de cada quien de que se siga cualquiera de estas disciplinas sin preguntarles nada en absoluto, hace ver que hay cosas con las que simplemente no es posible para algunos querer siquiera tener una discusión al respecto, por la razón tan independiente que sea. Y esto conlleva a seguir métodos de adiestramiento sin nunca interrogarlos. Y ojo aquí, sencillamente hay dogmas de nuestra vida que no tenemos la mínima intención de cambiar y seguimos ciegamente. No necesariamente tiene que ser la religión, puede ser cualquier aspecto de nuestra vida, incluso si hay circunstancias que nos hieren o lastiman que pudieran ser derivadas de creencias propias o de gente cercana. Puede que las aceptemos debido a la forma de vida a la que estemos arraigados, sea por gusto propio o no. Hay que dejar en claro que, muchas veces, al igual que los males que ya conocemos con normalidad en nuestra sociedad, sencillamente debemos y aprendemos a aceptarlos, a vivirlos y hasta darlos por hecho porque no cambiarán debido a las circunstancias en las que nos encontramos. Y ese es justo el punto, empezar a erradicar todas esas calamidades que nos perjudican a todos. Capítulo 11. Mercadotecnia. Desde siempre en un pasado y quizás de forma poco visible, el hombre concurre a la mercadotecnia para venderse, mostrar un servicio, promocionar un beneficio, darse a conocer o hacerse notar. La mercadotecnia hoy en día ha alcanzado niveles inimaginables. Hoy la mayoría de las compañías quieren comprar bases de datos que contienen tu información, nombre, edad, sexo, estilo de vida, de consumo, clase social, economía personal, tiempo y contenido de navegación, geografía, etc. Cualquier información les es bastante útil para que ellos puedan desarrollar campañas para hacerte pensar que necesitas de sus productos. ¿Qué pasará en un futuro cuando estos mecanismos y algoritmos tengan tal implemento que se les implante de manera sublime desde su nacimiento a los seres humanos? Me gustaría decir que estoy viendo esto a muchos años, o divagando, pero esto ya empieza a suceder. Nosotros mismos entregamos nuestras referencias a empresas digitales, las cuales generan estos informes tan solo por estar usando los servicios que nos están ofreciendo. Ellos realizan toda esta investigación y la venden, no solo a compañías, también a gobiernos y a cualquier postor que tenga el dinero solicitado que pidan. Incluso, con los algoritmos es más fácil crearte un perfil de consumo, y de ahí pueden encaminarte a tomar y desarrollar ciertos pensamientos inducidos, cosa totalmente terrible. Un gran ejemplo de la implementación y función de estas herramientas se puede ver cuando haces búsquedas y te aparecen artículos en relación a lo que estuviste viendo. Y esto es solo el inicio, aún están evolucionando estas inteligencias artificiales. Es posible y no solo ha pasado de manera digital,
A poblaciones enteras se les ha programado para creer solo ciertas imposiciones. Ese es el mundo real para ciertas comunidades. Todo lo demás les es desconocido, mal visto o una mentira. Con el alcance digital esto puede tener repercusiones bastante serias de lo que la humanidad se puede volver. Hay marcas que pagan a personalidades para crear hábitos de compra en sus seguidores, para que la gente determine mentalmente lo que se supone que es mejor para sí. Si de por sí las personas no se cuestionan lo que hacen y la mayoría solo sigue las prácticas de otros basados en estándares de venta de mercadotecnia, es aterrador saber que todos se están volviendo cada vez más un objeto de consumo y de manipulación, porque no piensan, no razonan y no buscan entender o esclarecer lo que creen y por qué lo hacen. Es por eso que muchas cosas a las que aspiramos o queremos, después de obtenerlas seguimos sintiendo un real vacío, porque caímos redonditos en la estrategia mercantil de venta. Es difícil ver para adentro, casi es una revolución ver por sí mismo y determinar de manera propia qué es lo que realmente es conveniente para uno. Pasa mucho que, dentro de las mismas comunidades, las personas te tachan y juzgan si cometes el ejercicio de autorregularte, por no ser partícipe de una estrategia de control. Esto solo demuestra más que la implementación de ideas funciona, así como el gobierno desde el nacimiento te hace parte de su nación. La misma sociedad está atrapada por diversas formas de adoctrinamiento. Son muchos enemigos que se aprovechan de ti programando tu pensamiento desde que llegaste a este mundo. Lo malo es que parte de ese mal fue inculcado en ti por tus progenitores, mismos que ya arrastran algunas ideas de manipulación inducida. Y como la gente no sabe cómo ni con qué lidia, tampoco quieren pensar ni ver porque la verdad duele, y duele mucho entender que ya estamos tan sumergidos en esta red que no queda de otra más que acoplarse a la misma, que, por eso solo dejamos pasar todos estos amaestramientos, aceptándolos como estereotipos y dando por hecho que son solo diversas formas propias y personales de ser y de pensar de cada quien. Es por eso que cuando uno es sí mismo, le es extraño a los demás. No saben lidiar con lo diferente y lo aborrecen. Les da miedo querer comprender algo distinto, independiente o nuevo, porque es más fácil dar por hecho que la realidad es aquello que está impuesto de forma masiva a querer o poder entender el trasfondo real de todo lo que determina las diversas condiciones de vida, esas que no son asimiladas como estereotipos. Para empezar, ni se dan cuenta de la alta manipulación en diversos sentidos de la vida a los que somos acreedores por diversas instituciones, ni de todas las ideas que les han fomentado para desarrollarse una personalidad, modo de vida, ideología o pensamiento. Al final, son conceptos destinados a construir patrones específicos que, su real trasfondo, es inculcar y hacer germinar nociones provechosas para quienes buscan instaurar en la mente de los individuos. Al no ser del todo hechos reales o conocimiento comprobado, solo es una implantación formulada para que cada quien, según el criterio propio, se adapte, dando de entrada por hecho estas manipulaciones como bases y fundamentos, para que el individuo desde un inicio arrastre todo esto como conocimiento esencial y a raíz de ahí encuentre su fin, cosa que no lo es. Cabe destacar y tener siempre en mente que muchas de estas diversas instituciones que adoctrinan a la humanidad para su propio fin tienen ya bastantes años existiendo y haciéndolo, sumando algunas nuevas que se van desarrollando para pasar a ser milenarias también, situación que dificulta el cambio y el derrocamiento de estos sistemas de control. Capítulo 12. La sociedad. Hay personas que no tienen problema en aceptar ni cuestionar la realidad tal cual no las pintan. Les es más fácil adaptarse y unirse al ruedo. De cierto modo, es tener sensatez de que la forma en la que se mueve el mundo es de esta manera, nos guste o no. La verdadera cuestión es que la mayoría no es consciente del enorme trasfondo del que se sirven estas organizaciones, las cuales han amoldado de forma tan práctica la visión y dirección del mundo que es por eso que estas compañías siguen a la cabeza dictaminando la vida de millones bajo la manipulación. Situación que no es real y está nublada para que ellos sigan ejerciendo su mando ante la sociedad. Ese es el problema, que estamos atrapados bajo muchos adoctrinamientos que no nos permiten siquiera vislumbrar otras posibilidades de una vida mejor fuera de sus regímenes. Tus padres, la gente mayor, tú mismo y todo el mundo hace uso de la manipulación para salirse con la suya en determinadas situaciones.
La diferencia, incluso con esas personas que saben llevarlo a cabo perfectamente, es cuando ya son organismos con poder y fuerza desproporcional para someter a poblaciones enteras, sean gobiernos, religiones, empresas o asociaciones. Esas que no solo con dinero, sino con recursos, armas y mano dura logran que millones de personas tomen cierto rumbo de vida o de creencia. Eso hablando de manipulación, porque también hay contratos, ideas, procesos políticos o guerras que se brincan lo sublime para pasar directamente al acto de supeditar indiscretamente. Capítulo 13. El valor de la vida. Entonces nos manipula el gobierno, las religiones, las distintas marcas de productos, la sociedad, nuestros familiares, amigos y nosotros también lo hacemos. ¿Es normal? Pues sí. Lo terrorífico de esto es, ¿qué tan real soy yo? ¿Qué tanto queda de mí realmente? ¿Qué de todo lo que hago lo estoy haciendo desde mi yo? Si la mayoría de las personas tuvieran la noción de todos estos mecanismos y la forma en la que se aprovechan de uno, porque esa es la finalidad, las cosas serían mejor. Porque para empezar, cuestionaríamos la calidad de los productos, servicios, formas culturales y de pensamiento que se nos proporcionan o nos quieren implementar por fuerza o que adquirimos. Exigiríamos resultados a nuestro gobierno de su gestión. Cuestionaríamos las prácticas que nos han sido enseñadas e impuestas y que a veces no nos benefician en lo absoluto. Por el contrario, a veces nos obligan a encajar con su mismo sistema eliminando al propio yo. Esto pasa dentro de cualquier comunidad a la que estemos expuestos o nos quiera hacer partícipe. Ejemplos: la familia, gobierno, compañías, religión, etc. Cuando tú eres un ser libre y pensante que puedes ver y entender todo este proceso detrás, si no tienes forma de escapar de estos mecanismos que han moldeado también a la población para nutrirse de ella, dejando de lado que cada quien pueda crecer de manera propia e individual, la única solución es no replicarlo de nuevo. Si tú ya vives en un tiempo donde estas instituciones han sido derrocadas o son mínimas, lo han logrado. Entonces sepa usted que se ganó una batalla milenaria. Y digo milenaria porque siguen los años y esto no se ha logrado erradicar. Por el contrario, con el desarrollo de la tecnología, cada vez se ejercen de forma más fuerte estos dispositivos de control mental. Una sociedad pensante es enemiga del sistema porque no caerá tan fácil en estas manipulaciones que solo buscan beneficiarse a través de usted, su trabajo y pensamiento, imponiéndole creencias. No es lo mismo creer que saber a ciencia cierta. Es por eso mismo que el valor de la vida propia del ser humano como individuo ya no tiene peso en lo absoluto. Vuelvo al caso de Venezuela. Una bancarrota del sistema hizo que todo lo que millones de personas habían construido perdiera todo su valor, dejando varada a toda esa gente. Su gobierno, para la población que aún pudo subsistir a pesar de la situación precaria que sigue desde ese entonces, sus mandatarios se siguen alimentando de lo poco que le queda a esa gente. No les basta robarle a la nación que lo perdió todo. Es la muestra perfecta de que los regímenes se aprovechan de nosotros, que no están creados para que crezcamos como individuos pensantes. Están hechos para hacernos la idea de que ellos son necesarios y, mediante la fuerza, mantenerlos en el poder. Así es como todas estas sociedades, compañías y doctrinas amoldan a la población para que todos piensen de la misma forma, para que usted no sea usted y muy por el contrario, usted tenga que volverse partícipe sin distinción del engranaje que va a hacer que todos nosotros los sustentemos y los consumamos. Queda en uno siempre el tratar de abrir los ojos y de tomar las mejores decisiones que se pueda. Ya está demostrado que, al ser tantos y no tener tantas oportunidades, pierde el valor la vida. Si se enferma, se muere o deja de ser funcional para la máquina, entonces habrá otra persona con hambre que le sustituirá, que debe de enfocarse en no repetir este ciclo. Sepa usted de una vez que se va a ir limitando el uso de la mano de obra humana rápidamente. Muy pronto ya no será usted reemplazado por otra persona. Será suplantado por algún robot o inteligencia artificial. Que nuestra estimación se está perdiendo, que nosotros mismos debemos modificar este rumbo. Nosotros somos organismos perecederos. A cierta edad no vamos a tener la energía ni forma de valernos para los tiempos cambiantes. Si no detenemos estos dispositivos o los controlamos con tiempo, le aseguro un futuro poco prometedor. Uno donde la gente sufra por la falta de oportunidad y por no lograr alcanzar todo lo que en mente tiene como creencia para sentir que realmente asciende. Esto ya está en el presente.
Quitarse la venda de los ojos le permitirá entender qué es lo que realmente requiere para su vida, aquello que no se le ha impuesto, eso que necesita y le es funcional en verdad. El poder observar cómo es que todos estos mecanismos tienen influencia en la manera de ser de la sociedad le demuestra qué tanto ha sido manipulado bajo enseñanzas inculcadas. De todo eso, qué tanto le beneficia y qué no. De todo eso, qué tiene razón y qué le agobia. Cuestione todo lo que usted cree. No crea, sepa. Haga conciencia de la repercusión que tiene el no interrogar en debida forma lo que se le ha instruido, se le ha impuesto y por qué usted debería llevar a cabo subyugaciones que lo doblegan fuera de razón. Haga su mente lo más libre posible. Solo así logrará entender de mejor manera qué dogmas le han sido instruidos. Tómese el tiempo de aprender aquella información que requiere para aliviar sus problemas. Parte del avance tecnológico que se ha logrado hasta ahora le da las herramientas para poder adquirir conocimientos de forma más sencilla. Estos mismos le ayudarán a crecer como persona si lo busca. Dese cuenta de todos los sistemas que quieren y han dominado su mente. Piense en las serias repercusiones que esto traerá con el tiempo. Tome en cuenta que esto no solo le afecta a usted, sino a cualquiera que conozca. El despertar está en sus propias manos. No se deje engañar. Si se ve atrapado en su época y no desea que exista la continuidad de este sometimiento masivo de personas, haga lo posible para no ser partícipe de esta manipulación global que, ahora como ve, proviene de muchas y diversas instituciones.